Oración milagrosa de mañana con el Salmo 91. Protección divina revelada para tus hijos en 7D y con acento AS. En un pequeño pueblo de México, donde cada rincón respira la fe, María permanecía firme como un roble. Con su piel morena brillando al sol y su espíritu encendido, era la madre devota conocida por todos en la iglesia. Su corazón, sin embargo, se desgarró el día que su pequeño Mateo, de apenas 8 años, recibió un diagnóstico aterrador, una enfermedad crítica que desató el terror en su mundo. Con el peso de la angustia apretando su pecho, las lágrimas caían como torrentes en sus mejillas, sus pensamientos eran desesperanzadores. ¿Qué pasará si lo pierdo? Con cada amanecer, la atmósfera del pueblo se llenaba de oraciones, cantos y fervor. El Salmo 91 resonaba con fuerza en cada corazón. María sintió que su refugio era la iglesia, ese lugar iluminado por la luz tenue de las velas, y un aire de devoción constante. Era allí donde creía que la protección divina habitaba, y donde decidía buscar consuelo. En una ocasión, su abuela, un alma sabia que había durado generaciones en la fe, le contó historias de milagros. Recuerda, hija, la fe puede mover montañas. Inspirada, María tomó la decisión de unirse a otras mujeres del pueblo y orar cada mañana, con el Salmo 91 como estandarte. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Resonaban sus voces llenas de fervor. La intensidad espiritual era palpable, el aire vibraba con promesas de sanación. Durante 6 días continuaron su viaje de fe, cada oración era como una flecha disparada hacia el cielo, cada mañana era como un renacer. La luz del amanecer filtrándose por las ventanas de la capilla iluminaba rostros esperanzados, cada encuentro unía fuerzas, cada susurro de esperanza era un aliento profundo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El 7º día llegó y un aire tenso llenaba la capilla. La comunidad entera sentía un peso sobre sus corazones, como si el mismo cielo aguardara el desenlace. Mientras las mujeres se reunían, la oración se intensificó. La atmósfera reverberaba con una energía sobrenatural y, de repente, un milagro inesperado brotó entre ellos. Mateo, quien había estado apagado y ausente, empezó a abrir los ojos. Su rostro, antes pálido, comenzó a sonreír débilmente. «Mamá, ¿dónde están mis juguetes?». La noticia se esparció como un rayo de sol iluminando la penumbra. La comunidad estalló en júbilo y alabanza. Podría ser que la fe, cultivada desde lo más profundo de sus corazones, fuera en verdad capaz de realizar milagros. La historia de María y Mateo no había hecho más que comenzar. Los murmullos de esperanza se entrelazaban entre los fieles, y una pregunta llevaba eco en el aire. ¿Sería este solo el inicio de un ciclo nuevo de milagros, o la prueba más dura que necesitarían enfrentar? En la serenidad del momento, el destino de la comunidad parecía atado al cielo, esperando que la respuesta fuese revelada. Los días pasaron y con cada amanecer, el sol despertaba no solo el pueblo, sino la nueva vida de Mateo. Su risa resplandecía como un faro en medio de la tormenta, llenando los corazones de aquellos que lo rodeaban con fe renovada. María se sentía como si volara, con el amor de Dios fortaleciéndola a cada paso que daba. La sanación de su hijo había cambiado más que una condición médica, había transformado a la comunidad entera. Las reuniones matutinas de oración continuaron, cada vez más concurridas. Nuevas caras aparecían cada día, buscando lo que era para ellos la esperanza. Las mujeres que antes eran solo vecinas ahora se habían vuelto hermanas en la fe. Unidas elevaban sus voces al cielo, pero esta vez, el sonido era diferente, más intenso. Él te cubrirá con sus plumas, repetían con fervor, mientras sentían la vibración de cada palabra resonar en sus almas. Sin embargo, en medio de la alegría, María sentía un pequeño nudo de preocupación en su estómago. El camino de la fe no era plano y simple, y aunque habían experimentado un milagro, la verdad de la vida seguía acechando. En su corazón, sabía que el reto no había sido completamente desvanecido. El diagnóstico aún estaba ahí, acechando en el fondo de su mente. La esperanza podía desvanecerse como el sol entre las nubes si no se cuidaban. Un día, mientras regresaba de la iglesia, María se encontró con Rosa,
una madre que había perdido a su hijo recientemente. El dolor en los ojos de Rosa era palpable, como una sombra que amenazaba con tragarse toda luz. ¿Cómo intentamos sanar, María? Mis oraciones ya no tienen el mismo poder, decía con voz quebrada. María la miró, sus corazones parecían estar entrelazados. Era un momento en que la devoción podía desmantelarse ante la dura realidad. Las oraciones nunca pierden su fuerza, respondió María, recordando el Salmo 91. A veces el milagro no llega de la manera que esperamos, pero eso no significa que no llegue. Rosa asintió aunque su angustia permanecía. María se sintió conmovida y decidió que el grupo de oración debía incluir no solo a los que buscaban sanación, sino también a aquellos que sufrían pérdidas. Se dieron cuenta de que la conexión en la comunidad podía incluso ir más allá del milagro físico. A veces la fe también necesitaba incluir el duelo, la tristeza y el amor perdido. Esa noche, las madres se reunieron en la iglesia tomando las manos de las demás. María, sintiendo la necesidad de más poder espiritual, se levantó y les recordó la promesa de protección de Dios, mientras recordaban juntos el dolor y la belleza de sus historias. Si un milagro ha sucedido con Mateo, quizás también podamos ser parte del milagro unos para otros, dijo María, su voz resonando con confianza. Sin embargo, mientras la comunidad se unía en un nuevo propósito, un grito de risa resonó en el aire. Era Mateo corriendo hacia ellos con su energía renovada. La inocencia de su cariño interrumpió el ambiente de tristeza como un rayo de luz. Pero sin que nadie lo notara, un desconocido observaba desde la esquina de la calle, un hombre que parecía estar buscando algo o a alguien. Las oraciones continuaron y el llamado de la fe en la comunidad se hizo más fuerte. Pero María no podía evitar preguntarse, ¿qué vendría a continuación? ¿Qué papel jugaría aquel extraño en la historia de su pueblo? El viento soplaba suavemente esa mañana, trayendo consigo susurros de esperanza. María se preparaba para la reunión de oración, su corazón palpitando con la expectativa de lo que Dios podría hacer aquel día. La iglesia estaba iluminada por las primeras luces del amanecer, y las voces de las madres que llegaban resonaban como melodías en el aire. Cada mirada compartida, cada abrazo que se daba, parecía fortalecer el lazo que se había formado entre ellas. María sabía que hoy sería especial. Quería que cada madre presente sintiera el poder de sus oraciones, tal como ella había experimentado con la sanación de Mateo. Al unirse en círculo, tomaron las manos unas de otras y María comenzó a hablar. Hoy juntas invocaremos el Salmo 91. Porque nuestras oraciones son armas de luz en medio de la oscuridad. Sus palabras se sentían como un eco de promesa, resonando en los corazones de cada mujer allí presente. Mientras comenzaban a orar, era como si la atmósfera se transformara. Las voces se elevaban, y aunque cada una traía sus propias cargas, también traían la fe que deseaban compartir. María sintió que el aire se cargaba de algo poderoso, como si la presencia de Dios estuviera en medio de ellas. Al terminar las oraciones, Rosa levantó la voz, un poco temerosa pero llena de una nueva convicción. Quiero que estas oraciones sean un pilar en nuestras vidas para nuestros hijos, para nuestra comunidad. No podemos perder la fe en tiempos difíciles. La asamblea estuvo de acuerdo y así nació una nueva tradición. Cada mañana, se reunirían no solo para buscar milagros, sino también para sostenerse unos a otros en sus duelos. De repente, un crujido sonó en la puerta de la iglesia, interrumpiendo la serenidad del momento. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde el desconocido estuvo de pie. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el mismo hombre que había visto antes, en la esquina de la calle. Sus ojos, aunque serenos, tenían un aire enigmático. El hombre se acercó, y María sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. He estado escuchando sus oraciones, dijo con voz profunda. La fe de este pueblo es inspiradora. Busco ayuda no por mí, sino por un amigo que está sufriendo. Él necesita de la luz que ustedes irradian. Las mujeres lo miraron intrigadas. ¿Qué ha sucedido?, preguntó María, sintiendo que la conversación se estaba llevando a términos sagrados. Es un hombre que ha perdido la esperanza, que ha sido golpeado por la vida de formas difíciles de imaginar, pero creo que hay una respuesta en sus oraciones. Tal vez sea el milagro que él necesita, explicó el desconocido. María asintió, comprendiendo de inmediato el peso de sus palabras. La fe no solo tenía que ver con recibir, sino también con dar. Podemos orar por él, comenzó a decir, dejando que el fuego de la compasión se encendiera dentro de ella.
el desconocido sonrió con gratitud, y al mismo tiempo, María sintió en su interior que algo más estaba a punto de suceder. No solo su fe sería probada nuevamente, sino que la comunidad podría ser llevada a un nuevo nivel de conexión y sacrificio. Con las madres rodeándola, María comenzó a orar por ese hombre lejano que quizás nunca conocería. Pero en ese acto de amor, sintió que el cielo se unía a la tierra. ¿Qué tipo de milagro podría surgir de esta situación? ¿Estaba Dios a punto de revelar algo que cambiaría sus vidas para siempre? Mientras el sol iluminaba el altar, María se preguntaba sobre el verdadero propósito del desconocido. Algo grande se estaba gestando, y el eco de esa oración resonaría incluso más allá de los límites de su pueblo. La luz del día iba aumentando, y el calor del sol parecía calentar más que solo el aire. Las manos de las madres seguían entrelazadas, las miradas fijas en María, quien había cerrado los ojos, sintiendo como la oración se volvía un río que fluía con fuerza desde su corazón. Las palabras del Salmo 91 danzaban en sus labios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. María sentía una conexión divina, un hilo entre ellas y aquel hombre lejano que sufría. Cada oración era un ladrillo en el edificio de fe que estaban levantando juntas. Las mujeres a su lado empezaron a clamar de forma intensa, cada una trayendo su propio fuerte deseo de sanación y esperanza. Una a una comenzaron a levantar el clamor por el amigo del desconocido, como si fueran un solo ser, impulsadas por un propósito mayor. De repente, Rosa interrumpió suavemente, abriendo los ojos. ¿Y si no solo oramos por él? ¿Y si nos unimos para hacer algo más? ¿Cómo podemos ayudarlo de forma práctica?, propuso. Las demás mujeres asintieron, y un murmullo lleno de ideas comenzó a fluir entre ellas. La fe no podía limitarse a palabras, debía manifestarse en acciones. Un espíritu de unidad se apoderó del grupo, cada mujer empezó a compartir pensamientos sobre cómo podrían extender su amor y compasión no solo en oraciones, sino en actos. Unas sugerían recolectar alimentos, otras pensaban en organizar visitas, e incluso, algunas deseaban crear un grupo de apoyo que pudiera acompañar a ese hombre en su proceso de sanación. María, sintiendo el ardor de esa iniciativa, levantó la mano, sonriendo. Vamos a hacer todo esto, pero no nos olvidemos de que nuestras oraciones son poderosas. Quizás él ni siquiera lo sepa, pero nuestras voces pueden tocar su vida a kilómetros de distancia. Al hacerlo, una sensación de propósito llenó la habitación. Aquella reunión no solo se trataba de ser oyentes de la necesidad ajena, sino de convertirse en una fuerza activa en el mundo que les rodeaba. En los corazones de cada madre una chispa se encendía, el deseo de ser parte del milagro que estaban invocando en la vida de otro. El desconocido, observando cómo la confianza y la fe se multiplicaban ante sus ojos, se inclinó hacia adelante. No puedo expresarles cuánto significa esto. Aunque él no esté aquí, el poder de su fe lo estará abrazando donde sea que se encuentre. Y sé que el Señor tiene un plan para su vida. Antes de que pudiera terminar, María sintió una ola de unción que la atravesaba. La presencia de Dios era tangible, como una brisa suave que acariciaba su rostro. Ella miró a sus compañeras, sintiendo que cada una era parte de un rompecabezas divino, cada pieza unida en amor y esperanza, pero justo en medio de esa atmósfera sagrada, algo mágico ocurrió. La puerta se abrió de nuevo y el hombre comenzó a entrar. Todos los ojos se volvieron hacia él, el aire estaba cargado de expectativa. Sorpresa y revelación llenaron el espacio. ¿Qué sucedería ahora? ¿Era esto la respuesta a sus oraciones, el milagro que habían estado esperando? La congregación entera contuvo el aliento mientras el desconocido sonreía, y María sintió que Dios estaba orquestando algo que cambiaría no solo a aquel hombre, sino a todas ellas. ¿Qué palabras brotarían en ese encuentro? ¿Cómo se manifestaría la luz que habían invocado en sus corazones? El momento prometía ser un instante de transformación, una conexión divina entre el sufrimiento y la esperanza. María sintió que el tiempo se detenía cuando el hombre avanzaba hacia ellas. Su mirada, cargada de dulzura y dolor al mismo tiempo, reflejaba algo profundo. Era como si cada paso que daba reverberara con historias no contadas. El aire pesado de expectativa se combinaba con la fragancia del incienso que aún floteaban en el ambiente. Las madres, con rostros iluminados por la fe, aguardaban ansiosas por escuchar lo que el recién llegado tenía que compartir. ¿Estás bien?, preguntó una de las mujeres, cuyo corazón latía frenéticamente. Él sonrió de manera tenue y explicó: he estado luchando,
pero hay algo en el ambiente, algo que traje conmigo mientras caminaba aquí. No sé cómo describirlo, pero siento que puedo volver a vivir. Las palabras de aquel hombre resonaron en el corazón de cada mujer presente. Era un eco de la esperanza que habían invocado en sus oraciones. En esos instantes parecía que cada oración, cada acto de fe, había formado un puente hacia su vida, uniendo sus almas. María, impulsada por la realización de la inmensa fuerza de su unidad, se acercó un poco más. «Queremos ser parte de tu sanación», declaró con firmeza. «No solo oramos, estamos aquí para hacer algo más». «¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué necesitas?». El hombre, sacudiendo un poco la cabeza en señal de vulnerabilidad, respondió: «Le he dicho a Dios que necesito ayuda. He estado solo». Un manto de empatía cubrió a las presentes y sus corazones se unieron en un solo latido. La idea de que la fragilidad de uno puede convertirse en la fortaleza de todos germinó en sus corazones. Se miraron entre ellas y, como un solo cuerpo, la respuesta brotó de labios de cada una: «No estás solo». Rosa tomó la delantera al decir: «Vamos a poner en marcha nuestra intención. Organicémonos ya». Las madres comenzaron a idear un plan concreto. Rápidamente le ofrecieron alimentos, compañía y oración constante. Cada propuesta fluía como un río y el hombre escuchaba, asombrado por la generosidad que se desbordaba a su alrededor. María sentía que el poder de la oración estaba experimentando una transformación palpable. La atmósfera era una mezcla ardiente de fe y amor, donde cada palabra pronunciada parecía elevársele al cielo como incienso. Eran las respuestas que habían clamado al corazón de Dios, y él estaba manifestándose. Mientras la conversación continuaba, María recordó, en su interior, las palabras del Salmo 91, esa promesa de protección y amparo. «Nos unimos en oración no solo por ti, sino por todos los que están sufriendo. Seremos la voz que propaga luz en tiempos oscuros», expresó con determinación. Las demás mujeres asintieron en concordancia, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la alegría que brotaba al actuar. Efectivamente, la fe se vivía, no solo se creía. Empezaron a intercambiar números de teléfono, coordinar visitas y planear encuentros. Las risas comenzaron a estallar, sonidos de esperanza llenaron el lugar. Era un canto de unidad que elevaría la vida de aquel hombre y desbordaría hacia otros que también anhelaban su propio milagro. Sin embargo, en la suavidad de la luz, una inquietud surgió dentro de María. ¿Realmente estaban preparadas para toda la magnitud de lo que esto significaba? Las sombras de la duda asomaron en su corazón, pero la luz de la fe la guió hacia adelante. «No podemos olvidar que en nuestro camino puede haber desafíos», sugirió María, levantando algo de inquietud, «pero si Dios está aquí, no habrá nada que no podamos superar unidos». Y así, mientras el hombre sonreía con más confianza y la vibrante atmósfera pululaba con promesas, María sintió que la batalla apenas comenzaba. A veces, la lucha era una oportunidad disfrazada. Las luces del cielo comenzaban a brillar en su camino. Sin embargo, justo cuando la claridad parecía asomarse, un eco familiar resonó en el fondo. Era una voz distante, conocida y perturbadora. ¿Por qué están tan alegremente reunidos? ¿Qué los hace pensar que todo esto resultará bien? La pregunta pesaba en el aire, un desafío directo a la fe y esperanza que estaban construyendo. Las miradas se tornaron hacia la puerta, y cada una sintió la presión de unas sombras que no parecían estar dispuestas a dejarse llevar por la luz. ¿Podrían mantener la fe frente a la adversidad que por fin se presentaba? ¿O se desvanecerían como un susurro en el viento? En ese instante las decisiones que tomarían en los siguientes minutos definirían su camino y el destino de aquel hombre. La historia apenas empezaba y el desenlace aún estaba por revelarse. La tensión en la sala creció como un susurro de tormenta. María, sintiendo el peso de las palabras que aún flotaban en el aire, recordó cómo las dudas pueden aparecer en los momentos más inesperados. La voz que había interrumpido el diálogo cargaba una carga de escepticismo, y cada mujer allí presente sentía la presión de sus propias esperanzas. El hombre, ante el ataque emocional, hizo un gesto con la mano como invitando a la paz. «No dejen que esa voz eche a perder lo que hemos comenzado. La fe es más fuerte que cualquier sombra», dijo con una firmeza que sorprendió a todos. Era como si hubiera tomado aliento de la misma energía que emanaba de ellas. María notó que las madres se miraban entre sí, como buscando la respuesta en los ojos de cada una. «Debemos hacer lo que sabemos que es correcto», murmuró Rosa, llenando el espacio con su voz llena de convicción. «La fe no es la ausencia de temor,
es el impulso a avanzar a pesar de él. Un murmullo de asentimiento surgió, resonando en los corazones como un eco sagrado. María se sintió impulsada a dar un paso adelante. ¿Cómo podemos permitir que la duda tenga una voz más fuerte que nuestra esperanza? Nosotras todavía podemos orar, aun cuando la tormenta se acerque, exclamó, su voz sonando con la autoridad que solo el amor y la fe pueden proporcionar. Ella reconoció la belleza de la unidad de un corazón junto a otro, luchando contra los vientos que intentaban desestabilizarlas. Fue entonces cuando una de las madres, Clara, comenzó a recitar el Salmo 91 en voz alta. Cada palabra era una flecha disparada al cielo, un ladrillo en la construcción de su refugio de fe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sus palabras resonaban con fuerza, sacudiendo las sombras que intentaban asomarse. Algo en la atmósfera cambió, un aire fresco de confianza y paz empezó a fluir entre ellas, el resto se unió, formando un coro vibrante. Al oír sus voces entrelazarse en la oración, el hombre sintió el calor de un renacer. Era como si cada nota elevara su esencia, despojándolo de su soledad y peso. En ese instante María supo que estaban tejiendo un manto de protección, no solo para el hombre, sino para cualquier alma que sintiera su aliento en las sombras. Estamos aquí para ti, no solo como un grupo de madres, sino como un ejército de fe, dijo María, sus ojos brillando con la luz de la esperanza. Tú eres parte de nuestra historia, y juntos caminaremos. La victoria es posible. Las mujeres se acercaron, cada una tocando al hombre como un gesto de conexión. Era como si al unirse un fuego interno comenzara a arder, un fuego alimentado por la fe y el deseo genuino de abrazar la vida en todas sus dimensiones. La alegría emergía, impidiendo que las dudas se adueñaran de la escena, pero justo cuando la atmósfera de paz se solidificaba, la sombra volvió a manifestarse a través de la puerta. Era su voz, pero ahora no había miedo en su tono. ¿De verdad creen que un simple canto puede cambiar el destino de alguien? Esas ilusiones no alimentan realidades. Un murmullo de inquietud en la sala fue perceptible, la voz había sembrado semillas de confusión. Sin embargo, en el corazón de María creció una llama aún más fuerte, como si cada palabra de desconfianza se convirtiera en abono para su fe. Ella comprendió que la verdadera batalla no solo era contra la duda, sino también contra el miedo que se aferraba a ellas. Si Dios está entre nosotras y su palabra se cumple, entonces ninguna sombra puede prevalecer, declaró con firmeza. La verdad de su creencia resonó y las madres se unieron a su voz. Cada una tomó de la mano a la otra, uniendo sus corazones en una poderosa red de amor y fe. Mientras el eco de su canto llenaba el espacio, el hombre los miraba, sintiendo por primera vez que el frío aislamiento comenzaba a desvanecerse. Las dudas que una vez lo envolvieron empezaron a romperse como olas contra la roca. Con cada nota, con cada clamor, se acercaban a algo más grande. La transformación estaba en marcha. El desafío, sin embargo, aún no había terminado. ¿Permanecerían firmes ante la adversidad que se avecinaba? ¿La lucha solo había comenzado? En lo profundo, María sabía que el camino estaba lleno de sorpresas divinas, y la historia que estaban viviendo apenas comenzaba a girar hacia lo inesperado. Los ecos de la oración vibraban en la sala, llevándose consigo las dudas como hojas arrastradas por el viento. Aunque la presión de la sombra aún era palpable, la luz del espíritu comenzaba a brillar con más fuerza. Cada madre, con el corazón latiendo al unísono, sentía que algo profundo y significativo se estaba gestando en medio de su encuentro. María observó cómo el hombre antes abatido comenzaba a cambiar. Sus ojos, que antes estaban vacíos, ahora reflejaban una chispa de esperanza, como si un nuevo amanecer estuviese surgiendo en su interior. Debemos hacer de este un acto de fe tangible, propuso Clara, rompiendo el silencio que había seguido a su canto. No basta con orar. Necesitamos un compromiso renovado, un pacto de unidad a través de la acción. Las cabezas comenzaron a asentir, y la idea de unirse en una misión común comenzó a florecer. María recordó las palabras que su madre siempre decía: la fe sin obras es muerta. El llamado a la acción resonaba en su alma. Sí, debemos salir de aquí y convertir nuestra fe en un abrazo visible para aquellos que sufren, dijo con fervor. El hombre, quien ahora era parte de su familia espiritual, necesitaba no solo palabras, sino también gestos de amor que reflejaran la luz de su fe. Entonces, la sala se iluminó por la idea de organizar un encuentro comunitario, donde pudieran compartir su historia, ofrecer oraciones y ayuda a otros que enfrentaban sus propias sombras. Imagina un lugar de sanación,
donde podamos reunir a la comunidad. No solo un refugio físico, sino un hogar del alma, dijo Rosa, dejando que la revelación fluyera como un río en sus corazones. Las mujeres comenzaron a hablar al unísono, cada una aportando ideas y sueños, creando un lienzo vibrante de posibilidades. El hombre escuchaba, y en su rostro se dibujaba una mezcla de asombro y gratitud, como si comenzara a sentir la calidez del amor que fluía entre ellas. En medio de la discusión, un rayo de luz atravesó la ventana, iluminando el lugar con una claridad casi celestial. «Es la señal que necesitábamos», exclamó Clara. «Dios está aquí y nos está guiando con renovado fervor». Las mujeres decidieron realizar una caminata de oración por el vecindario, llevando el Salmo 91 como estandarte. «Nosotros somos sus mensajeras», proclamó María. «Estamos aquí para llevar alivio, esperanza y protección». La emoción en la sala creció hasta llegar al clímax, y una risa espontánea estalló entre ellas. María sintió que la oración que habían entrelazado esa noche sería como un puente que las uniría aún más a la comunidad. Comenzaron a planear todo, desde la logística hasta los detalles de quienes invitarían. Sus corazones palpitaron por la expectativa de lo que Dios haría a través de ellas. Sin embargo, mientras las risas y los murmullos de entusiasmo llenaban el aire, la sombra parecía haber resurgido tenazmente. Una vez más, la voz desalentadora penetró el umbral. ¿De verdad piensan que su esfuerzo tendrá algún impacto? Muchos han intentado y han fracasado antes que ustedes. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía permitir que la duda la detuviera. ¿Acaso no hemos visto el poder de la fe en acción? Cada uno de nuestros pasos será guiado por la luz que hemos encontrado en los momentos de oscuridad, retó, levantando su voz con confianza. Las mujeres se unieron a su lado, formando un frente impenetrable. El espíritu de solidaridad se palpaba en el aire. «Así que hoy hacemos un pacto», dijo María, «no estaremos solas en este camino, y nuestra fe será más fuerte que cualquier sombra que intente detenernos». Con el corazón lleno de determinación, María miró a sus amigas y al hombre, sintiendo que la adversidad solo reforzaba su deseo de avanzar. Pero mientras el grupo se preparaba para salir y enfrentar el mundo, María no podía sacudirse la sensación de que algo aún más grande estaba por venir. ¿Qué desafíos enfrentarían en su misión? Y sobre todo, ¿cómo se manifestaría la protección divina en esos días inciertos? La esperanza ardía en sus corazones, iluminando el camino hacia lo desconocido. La noche cayó suavemente sobre el vecindario, como una manta que abraza un hogar. Las estrellas parpadeaban, testigos silenciosos de los sueños que estaban a punto de cobrar vida. María y las mujeres se reunieron una vez más, aquí en la calidez del hogar de Clara. El aire estaba cargado de expectación y la fragancia del café recién hecho despertaba los sentidos. «Hoy más que nunca necesitamos que nuestra fe brille como una luz en la oscuridad», comenzó María. Su voz era clara y decidida. Las otras mujeres la miraron con profundidad, cada una sintiendo el peso de las palabras. Eran más que solo una reunión circunstancial, estaban siendo forjadas por un propósito divino. Mientras compartían ideas sobre cómo llevar a cabo la caminata de oración, Clara llevó un cuaderno. «Anotemos nuestras intenciones», propuso. Y así las mujeres comenzaron a escribir: la sanación de los enfermos, la paz en los hogares desintegrados, la protección de los niños que vagan sin rumbo. Las palabras fluyeron del corazón, y cada una era como un susurro que se elevaba hacia el cielo. La noche transcurrió entre risas y momentos de profunda reflexión. Por momentos el silencio hablaba más que cualquier palabra. Era un silencio cargado de esperanza, donde todas podían sentir la presencia del Espíritu Santo guiando sus corazones. María cerró los ojos y, en esa paz, recibió una revelación: el Salmo 91 no es solo una promesa, es un escudo. Nos cubre y nos protege, y hoy, al salir a la calle, vamos a invocarlo con fe. El grupo asintió, y la convicción aumentó como un fuego que arde en la chimenea. Cada mujer se sintió invitada a ser parte de un milagro. «Recordemos que no estamos solas», dijo Rosa, acariciando el brazo de la mujer a su lado. «Nuestras voces son como trompetas de guerra, llamando al poder de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Vamos a ser su luz en este barrio». Con ese espíritu, llegaron a la mañana. María se despertó llena de energía, sintiendo la vibración de la oración aún resonando en su interior. Cuando reunió a todas, cada una llevaba en su rostro una mezcla de determinación y alegría. La caminata comenzó. Con el Salmo 91 en alto, los corazones se llenaban de entusiasmo.
El barrio, un mosaico de historias y vidas, se presentaba ante ellas. Miraban a su alrededor, viendo los rostros cansados, los ojos apagados. Como si cada paso que daban encendiera una chispa en el aire. «Hoy llevamos la esperanza», gritó Clara, contagiando a todas con su fervor. Con cada repetición del salmo, la atmósfera cambiaba. Más de un vecino salió al paso, intrigados por la energía que emanaba de ese grupo de valientes mujeres. Recibieron oraciones, abrazos y hasta lágrimas de agradecimiento. Algunos se unieron al canto mientras otros solo escuchaban con atención, pero mientras avanzaban, una presencia oscura parecía seguir sus pasos, intentando derribar su camino de luz. Una figura familiar se acercó. Era el hombre que habían encontrado en la primera reunión. Su rostro estaba tenso y su voz, un susurro, cuestionaba. ¿Creen que esta fe puede cambiar todo? María sintió que el aire se volvía pesado. Justo cuando pensaba en cómo responder, surgió una palabra en su corazón con una claridad sorprendente. Sí, porque donde hay fe, hay poder. Y el poder divino transforma. En ese instante algo comenzó a suceder. La sombra parecía tambalearse ante la declaración de fe. Las mujeres sintieron un empoderamiento colectivo y empezaron a orar aún con más intensidad, pero, ¿realmente esa sombra se disiparía ante la luz que estaban creando? Mientras las voces se alzaban, María sabía que esta sería solo la primera batalla en un camino que apenas comenzaba. Las preguntas seguían allí, flotando en el aire. ¿Qué más les esperaba en su camino? ¿Cuál sería la próxima prueba? La certeza de que la protección divina sería revelada parecía brillar como un faro, pero todavía quedaba un trecho por recorrer. El sol se alzó radiante al siguiente día, bañando el vecindario con su luz dorada. Las mujeres habían pasado la noche en oración intensa, sintiendo que su alma estaba más conectada al propósito divino. María, aun con el eco de la inquietante conversación del hombre, se levantó determinada. Sabía que el poder de la oración podía desatar transformaciones, y en su corazón latían las promesas de Dios. Mientras se preparaban para salir, Clara compartió una idea brillante. Hagamos un mural de las intenciones que hemos escrito. Cada figura y cada color representarán nuestra fe y esperanza. Que todos lo vean. La propuesta encendió un nuevo fervor en el grupo, dándole un toque artístico a su misión. Así decidieron que no solo se trataría de orar, sino también de ser un testimonio visible del amor de Dios. Con pinceles en mano, se trasladaron a un parque cercano. Sabían que ese mural sería un faro, un grito de esperanza para todos los que pasaran. Mientras trabajaban juntas, compartían risas y sus corazones latían al unísono. Las palabras del Salmo 91 eran su mantra, entre cada pincelada repetían: el que habita al abrigo del Altísimo. De pronto, una pequeña multitud comenzó a congregarse a su alrededor. Los rostros eran diversos, reflejando la curiosidad y el interés. María sonrió al ver que su pequeña obra de arte empezaba a atraer atención. Miren. No es solo un mural. Es un testimonio de fe. Una mujer del grupo con una sonrisa radiante comenzó a contar sobre las bendiciones que ya estaban viendo tras haber orado juntas. Las demás la escuchaban hablando no solo de sus peticiones, sino también de las respuestas que habían comenzado a manifestarse en sus vidas. Mientras trabajaban, el hombre que había cuestionado su fe apareció de nuevo. Esta vez, su expresión era diferente. Su mirada estaba impregnada de curiosidad. ¿Por qué lo hacen?, preguntó, su tono sincero. Las mujeres se miraron entre sí, y sin dudar, María dio un paso adelante. Porque creemos que nuestro Dios es un Dios de milagros. Sabemos que en cada oración hay poder, y hoy estamos sembrando fe en este barrio. Estamos aquí para traer esperanza a quienes lo necesitan. El hombre se quedó en silencio, sopesando sus palabras. La atmósfera anteriormente tensa, se tornó un espacio de interacción pura. Las mujeres comenzaron a invitarlo a unirse y a compartir alguna intención con ellos. A medida que comenzaba a abrirse, los otros vecinos se acercaban también, algunos con el deseo de pintar un pequeño fragmento en el mural, otros compartiendo sus propias historias de lucha y esperanza. María sintió que algo se movía en el ambiente. La luz del día se hizo más brillante, como si todo el universo aclamara la valentía de aquellos corazones unidos en el amor. Era un momento sagrado, donde la fe se manifestaba no solo en palabras, sino también en acciones vibrantes. Sin embargo, mientras estaban sumergidas en la alegría de la conexión,
una sombra más densa pareció deslizarse a lo largo del parque. María notó que el hombre que se había acercado aún contenía dudas. En su interior, una batalla se libraba. ¿Podría ese grupo realmente cambiar su vida? Las otras mujeres, sintiendo su lucha, se unieron en oración silenciosa, invocando el poder del Salmo 91 para proteger a su nuevo amigo. A veces las dudas son las sombras que nos separan de la luz. Pero nuestra voz como comunidad puede romper esas cadenas, pensó María. El mural quedó casi terminado, lleno de colores vibrantes y mensajes de esperanza. Pero un nudo se formó de nuevo en su pecho, recordándole que la jornada apenas iniciaba. Sabía que cada paso hacia adelante traería nuevos desafíos. ¿Qué decisiones tomaría el hombre al volver a su hogar? ¿Tendría el coraje de cambiar su vida al escuchar sobre el amor de Dios? La incertidumbre continuaba, pero una cosa era clara, estaban descubriendo juntos a Dios en su camino. María miró hacia el horizonte, respirando profundamente. Hoy solo es el inicio de un cambio, pero ¿qué pasará mañana cuando nuestras voces se fortalezcan aún más? El último amanecer se alzaba sobre el pequeño pueblo. María, con el corazón palpitante y la fe arraigada en su ser, sabía que el momento crucial había llegado. Las mujeres, unidas en oración, se habían convertido en un faro de esperanza y fortaleza, y hoy enfrentarían su mayor reto, la conexión con aquel hombre que, aún luchando contra sus sombras, había comenzado a asomarse al brillo de la fe. Las calles estaban llenas de murmullos, pero el eco del Salmo 91 resonaba fervientemente en cada rincón. María miraba a su alrededor, y cada rostro reflejaba una historia, un sufrimiento, pero también un destello de esperanza. Estamos aquí como un solo cuerpo, sintió en su corazón. Se dirigió a las mujeres a su lado, cada una brillando con su luz única, formando un mosaico de fe que era imposible ignorar. El grupo decidió llevar la energía de su mural al siguiente nivel. María pensó que no solo debían completar el arte, sino que debían invitar a la comunidad a ser parte de la historia. Hoy cada intento, cada color que pongamos aquí, será un testimonio de la fuerza de nuestra unión. Vamos a invitar a todos a que escriban sus propias historias de fe. Exclamó, y cada mujer sintió el vigor de esa misión. Con la idea fluyendo en sus corazones, comenzaron a recorrer las calles, invitando a los vecinos a unirse. Hemos visto que la fe transforma. Ven y comparte tu historia, decían, y poco a poco las almas comenzaron a acercarse, intrigadas por el fervor que emanaba de esos corazones en llamas. Algunos se unieron, otros simplemente escuchaban. Pero cada palabra estaba impregnada de un mensaje. El poder de la fe no solo yace en lo que pedimos, sino en cómo conectamos la luz de Dios con los demás. Sus voces, unidas, resonaban como una melodía sagrada. Quien tenía dudas podía sentir la diferencia. El hombre que había cuestionado su fe se halló a sí mismo en medio de esta unión. María vio cómo su rostro iba transformándose, una chispa de curiosidad se encendía. En ese instante él tomó la decisión de acercarse y colaborar en el mural. Al mancharse las manos con pintura, su corazón se iba llenando de algo que no podía explicar. ¿Qué me ha pasado?, se preguntaba, y cada trazo parecía liberar cadenas invisibles de su alma. Mientras el sol se iba ocultando, el mural fue completado, un espectáculo de colores y palabras que hablaban de esperanza, sanación y unidad. Junto a las historias individuales, había un espacio vacío, destinado a quien aún no se atrevía a dar ese paso al frente, para que supieran que siempre hay lugar para más. Las mujeres comenzaron a orar alrededor del mural, y cada palabra en el Salmo 91 se sentía como un abrigo protector. Hoy hemos creado un refugio, aseguraba María mientras miraba a los rostros que estaban allí, llenos de emociones encontradas. Algunas mujeres lloraban, un par de hombres se unían a sus oraciones, en un gesto de unidad que antes parecía imposible. El hombre observó la transformación en la comunidad, y su corazón se llenó de anhelos. Aquí estaba la luz que había buscado, no en el silencio de su soledad, sino en la vibrante conexión con los otros. En ese momento, la sombra que amenaza su vida se desvaneció. Se dio cuenta de que debía abrir su voz al amor de Dios. Con lágrimas en los ojos, se levantó. Yo titubeo, yo quiero ser parte de esto. Quiero dejar atrás mi dolor y unirme a este hermoso milagro que han creado. Al decir esto, un silencio reverente llenó el aire, seguido de un clamor de júbilo que resonó en el cielo. María sintió que el poder de su comunidad había impactado profundamente no solo a aquel hombre, sino a todo el vecindario. Ese día sellaron un pacto, el de compartir cada historia, cada dolor y cada triunfo.
Sabían que en las sombras también habría luz. De regreso a la capilla, la atmósfera estaba cargada con una fuerza palpable, el amor de Dios había descendido y se había hecho presente en cada corazón. María dio un paso al frente siendo la voz del clamor colectivo: hoy hemos adquirido el compromiso de ser luz en este mundo. Las dificultades no podrán prevalecer porque aquí estamos, fuertes, unidas en fe. La protección divina nos acompañará cada día de nuestras vidas. Las madres, los niños, y hasta los hombres que antes dudaban se unieron en ese clamor de recepción. La fe se erguía en sus vidas como un monumento de adoración a Dios. María sintió el Espíritu Santo envolverlos y supo que habían dado una vuelta decisiva hacia adelante. Al caer la noche y antes de disolverse, la comunidad entonó un himno de celebraciones, cada nota un grito de victoria. Se sintieron libres, sintieron que en la unión había fuerza, y que su historia apenas comenzaba. Dios era su refugio y fortaleza, su escudo y su salvador, la paz que se estableció les rodeaba, y con corazones agradecidos, se despidieron hasta el nuevo encuentro. Porque la historia de fe nunca termina, solo evoluciona con cada amanecer. Y mientras las estrellas brillaban, María evocó en su corazón una promesa eterna: la protección divina es real. La fe mueve montañas, transforma corazones y sostiene esperanzas. Juntos sabemos que nada podrá detenernos. Este es el momento de manifestar tu fe. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.